This is the latest artificial intelligence system. We are now at the crossroads where promise and peril are going to collide. En junio de 2011, un pequeño equipo sueco de cazadores de tesoros apagó su sonar por última vez antes de volver a casa. Llevaban 9 días en el mar, cansados, sin haber encontrado el naufragio que buscaban. Peter Lindbergh, el hombre al mando, contó después que fue esa última pasada, casi por rutina, la que devolvió la imagen. A 90 metros de profundidad, en el fondo del Golfo de Botnia, apareció en la pantalla un círculo casi perfecto de 60 metros de diámetro, con un borde elevado y una larga marca detrás, como si algo pesado se hubiera arrastrado hasta quedar allí detenido. Durante más de una década, esa sola imagen mantuvo a medio Internet convencido de que Suecia había encontrado una nave hundida. La versión oficial hoy dice que es una roca. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y es que los científicos que analizaron el objeto jamás tuvieron un pedazo del objeto en las manos. Si los misterios que casi nadie se atreve a contar con datos verificables te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. Para entender por qué esta historia se volvió tan difícil de cerrar, primero hay que entender lo poco que existía para trabajar. Durante 13 años, todo el fenómeno del que hablaba el mundo se sostuvo sobre una única fotografía de sonar. No dos. No una serie. Una sola imagen, granulada, tomada con un equipo de barrido lateral que el propio equipo admitió que era difícil de interpretar. El sonar de barrido lateral no toma fotografías. Envía ondas de sonido hacia el fondo desde un dispositivo remolcado detrás del barco, mide cómo rebotan esas ondas y después convierte la fuerza y el tiempo de ese eco en una imagen en blanco y negro. Nunca es una foto directa. Es una interpretación construida a partir de reflejos acústicos. El ángulo, la resolución, la configuración del equipo y el tipo de sedimento pueden cambiar por completo la forma que aparece en la pantalla. Un montón de escombros dejados por un glaciar puede devolver, bajo el ángulo correcto, bordes mucho más rectos y simétricos de lo que en realidad son. Y hay un segundo proceso natural que complica todo aún más. Cuando bolsas de gas atrapado, a menudo metano producido por materia orgánica en descomposición enterrada en el lecho, suben lentamente a través del sedimento blando, crean montículos redondeados conocidos como marcas de escape de gas, a veces con superficies tan suaves y regulares que parecen deliberadas. Es un fenómeno bien documentado en el Báltico y en el Mar del Norte, donde los investigadores han mapeado miles de estas formaciones a lo largo de las décadas. Y hay algo más que el objeto principal escondía. Lindbergh confirmó después que aquella misma pasada de 2011 detectó una segunda anomalía, a unos 200 metros de la primera. Nunca produjo una imagen limpia. La describió como algo parecido a sopa de guisantes, imposible de leer. El equipo decidió no publicarla para no ensuciar una historia que ya era bastante confusa. Esa segunda forma sigue ahí, en las coordenadas donde el sonar la dejó, sin examinar y prácticamente olvidada. Conviene aclarar quién encontró todo esto, porque cambia la forma de leer la historia. El equipo se llamaba Ocean X, dirigido por Peter Lindbergh y Dennis Asberg. No eran cazadores de ovnis ni un grupo de investigación paranormal. Eran una empresa comercial de exploración marina que se ganaba la vida encontrando naufragios viejos y recuperando la carga que todavía quedaba dentro, desde botellas de champán añejo hasta materiales industriales para revender. Su negocio dependía de una sola habilidad, saber leer datos de sonar e identificar restos reales que valieran el costo de una inmersión. Eso importa, porque un equipo que vive de encontrar objetos verdaderos en el fondo del mar no gana nada fabricando un engaño. Un engaño no paga las cuentas como si lo hace un naufragio lleno de carga recuperable. Y por eso volvieron al lugar durante años, con financiación limitada, tratándolo menos como un truco publicitario y más como un cabo suelto que querían cerrar. La expedición de regreso, en 2012, produjo uno de los episodios más extraños de toda la saga. Según relatos de la propia expedición, Lindbergh pidió a su tripulación mantener el secreto absoluto sobre la ubicación exacta, temiendo llamar la atención de gobiernos cercanos. Se dice que apagaron teléfonos, GPS y radios para volverse imposibles de rastrear. Y en mitad del trabajo, una embarcación negra sin identificación se acercó al barco. Resultó ser un buque militar sueco que, según Lindbergh,
nunca intentó comunicarse ni explicar su presencia, pese a que operaban en aguas internacionales. Como las fallas eléctricas, ese encuentro solo existe como relato del propio equipo, sin testigos externos que lo documenten. Lo que sí quedó confirmado llegó en 2015, Ocean X localizó cerca de allí un naufragio real y comprobable, un submarino ruso llamado SAM, hundido en 1916. Eran gente capaz de encontrar cosas reales. Y aquí quiero que retengan un detalle, porque va a volver más adelante. Los geólogos que dieron sus opiniones sobre la composición del objeto trabajaron con muestras del fondo marino que rodeaba la formación. No con un fragmento arrancado directamente de la estructura misma. Guarden esa distinción. La historia pudo haberse quedado en una roca curiosa. Lo que la hizo explotar fue otra cosa. Según Ocean X, cada vez que sus buzos o su barco se acercaban a menos de 200 metros del objeto, el equipo eléctrico empezaba a fallar. Stefan Hogerborn, uno de los buzos profesionales del grupo, lo dijo con estas palabras: cualquier cosa eléctrica, incluido el teléfono satelital, dejaba de funcionar cuando estaban justo encima del objeto, y volvía a encenderse al alejarse unos 200 metros. Cámaras que se reiniciaban. Baterías que se descargaban más rápido de lo normal. Ni Lindbergh ni Esberg produjeron jamás registros de datos verificados de manera independiente que probaran que eso ocurría de una forma que otros pudieran comprobar. Pero una vez que ese detalle llegó a la prensa, la historia se disparó. Los titulares compararon la forma con el halcón milenario de Star Wars. Se habló de una nave extraterrestre estrellada, de una instalación nazi secreta, aprovechando que el Báltico sí fue zona de pruebas militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Con los años, la especulación llegó a proponer un dispositivo de escucha soviético de la Guerra Fría para vigilar a la OTAN. O incluso una estructura megalítica inundada comparable a las formaciones sumergidas de Yonaguni, en Japón. Ninguna de esas teorías vino de un geólogo o de un oceanógrafo profesional. Ninguna. Crecieron desde los tabloides y los foros, alimentadas por una imagen borrosa y un puñado de anécdotas del propio equipo que las contaba. Incluso el propio Lindbergh, el hombre en el centro de la historia, salió a frenar las versiones más salvajes casi de inmediato, diciendo a los periodistas que el objeto no era obviamente una nave alienígena y que no estaba hecho de metal. Esa sola admisión, viniendo del descubridor, apenas frenó la historia. Y entonces apareció el dato que convirtió la especulación en aparente evidencia científica. Los buzos recuperaron una muestra y la enviaron a analizar. El estudio espectroscópico, atribuido al Dr. Steve Weiner, del Instituto Weizmann de Israel, encontró que la muestra contenía limonita y goethita. Hasta ahí, un análisis de laboratorio normal. El problema fue la frase que lo acompañó. Weiner habría afirmado que se trataba de metales que la naturaleza no podría reproducir por sí misma. Piénsenlo por un segundo. Un científico, de un instituto respetado, diciendo que el material del objeto no puede formarse de manera natural. Para cualquiera que siguiera la historia, eso sonaba a confirmación definitiva. Si la naturaleza no lo pudo hacer, entonces alguien, o algo, lo hizo. Esa sola declaración le dio a la teoría del origen artificial algo que nunca había tenido, la apariencia de un aval de laboratorio. En esa misma expedición, el equipo reportó haber visto lo que describieron como una estructura similar a una escalera y un agujero negro y redondo que entraba directamente en la formación, además de una especie de pilar de 8 metros sobre el que parecía asentarse el disco. Cada nuevo detalle empujaba la historia un poco más lejos. Y durante años, la frase sobre los metales imposibles se repitió en vídeo tras vídeo, artículo tras artículo, casi siempre sin que nadie se detuviera a preguntar qué son, exactamente, la limonita y la goethita. Aquí es donde la ciencia real, la que trabaja despacio y sin cámaras, empezó a alcanzar a la historia. Volker Bruchert, geólogo de la Universidad de Estocolmo, revisó muestras vinculadas al sitio. Y lo primero que hizo fue algo revelador. Cuando los tabloides publicaron una cita suya que parecía respaldar el hallazgo, Bruchert aclaró que nadie del equipo lo había contactado siquiera. Sus palabras fueron directas: lo que el equipo de Ocean X ignoró convenientemente es que la mayoría de las muestras que subieron del fondo son granitos, gneisses y areniscas. Es decir,
exactamente las rocas comunes que uno esperaría de una cuenca glaciar como el Báltico, transportadas y depositadas por el hielo. A esa lectura se sumaron otros especialistas. Antes, incluso, Charles Pauy, científico del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, ya había sugerido que el objeto era probablemente un afloramiento rocoso natural o una formación creada por gas escapando del fondo. Otros hablaron de basalto almohadillado, una roca volcánica que puede adoptar formas redondeadas. El geólogo marino Martin Jacobson y el geoquímico Fredrik Klingberg señalaron que la composición química de las muestras se parece a la de nódulos que no son raros en los fondos marinos, y que la limonita y la goethita pueden formarse por la propia naturaleza sin ninguna intervención. Dan Fornari, geólogo marino de la Institución Oceanográfica de Goodsole, fue más lejos con la imagen misma. Dijo que el sonar tenía tantos artefactos de procesamiento que no depositaría demasiada confianza en ninguna interpretación hasta que se hiciera un procesamiento mejor y se conocieran los detalles del equipo. Y Goran Ekberg, del Museo Marítimo de Estocolmo, dio la respuesta prudente que resume la postura académica de todo el episodio: no se puede descartar por completo un origen natural, porque es lo más probable. Pero fíjense en lo que todos estos expertos tenían en común, y en lo que les faltaba. Volvamos al detalle que les pedí que guardaran. Los geólogos no tenían un fragmento del objeto. Tenían muestras del fondo que lo rodeaba. Klingberg y Jacobson lo dijeron abiertamente, no dispusieron de material extraído de la estructura, solo del sedimento y de las rocas de los alrededores. Nunca hubo un núcleo perforado directamente en la formación. Y sin embargo, ese vacío no ayudó a la teoría extraterrestre. La hundió por otro camino. Porque volvamos a la limonita y la goethita. Aquí está el centro de todo. No son metales exóticos. No son aleaciones imposibles. Son minerales de hierro. La goethita es, en esencia, óxido de hierro hidratado. Herrumbre. Es uno de los minerales más comunes de la superficie de la Tierra. Se precipita de manera espontánea en el fondo de casi cualquier cuerpo de agua rico en hierro, incluido el Báltico. La afirmación de que la naturaleza no podría reproducir esos materiales se derrumba en el instante exacto en que uno sabe que son. La naturaleza los produce todo el tiempo, en todas partes, sin ayuda de nadie. La frase que durante años sostuvo la teoría de la nave describía, sin querer, óxido. Y luego llegó la geología que enterró el resto. El geomorfólogo planetario Jarmo Korteniemi describió la famosa marca en forma de pista como algo consistente con un drumlin, una colina alargada y aerodinámica de sedimento glaciar que se forma bajo una capa de hielo en movimiento y queda atrás cuando el hielo se retira. Esa larga cola que parecía una pista de aterrizaje es, en esta lectura, simplemente el rastro natural del drumlin. Todo encaja con un periodo bien documentado, la glaciación de Beichsel, la última gran edad de hielo que cubrió el norte de Europa y que terminó hace unos 11.700 años. Durante ese tiempo, enormes capas de hielo empujaron sobre lo que hoy es Escandinavia, moliendo roca, arrastrándola por largas distancias y depositándola al derretirse. Los drumlins muestran justamente esa forma alargada y casi deliberada que puede engañar a un ojo no entrenado en una pantalla de sonar. Y no son raros. Existen campos enteros de drumlins confirmados en Escandinavia, en Irlanda y en el norte de Estados Unidos, todos moldeados por el mismo proceso. En 2024, un estudio con batimetría multihaz de alta resolución, una técnica mucho más precisa que el sonar de barrido lateral de 2011, mapeó una franja amplia del fondo báltico. A diferencia del equipo original, que barría un solo haz estrecho desde un ángulo, el sistema multihaz dispara un abanico de sonido y construye un mapa tridimensional del terreno. No se concentró en las coordenadas exactas del objeto. Mapeó toda la región. Y la encontró sembrada de morrenas y depósitos glaciares capaces de producir lecturas de sonar que parecen artificiales a primera vista, con bordes rectos, rebordes elevados y largas crestas, muy parecidas a lo que Ocean X reportó. El objeto dejó de ser una rareza única. Se convirtió en uno más entre muchos. Y aquí conviene detenerse en algo que rara vez se dice. Parte de lo que mantuvo viva esta historia durante 13 años no fue el objeto, sino la forma en que se redescubría una y otra vez ante públicos nuevos.
La imagen de 2011 generó una ola de titulares. La expedición de 2012, con sus fallas eléctricas, generó una segunda. El regreso de 2015 generó una tercera. Cada estudio geológico salía a cuentagotas entre medio, y cada nueva ola de cobertura repetía los mismos datos llamativos: el disco de 60 metros, la marca en forma de pista, los aparatos que fallaban, casi siempre sin mencionar cuánto había avanzado la ciencia desde la última vez que el tema se volvió viral. Es el patrón clásico de los grandes misterios de Internet. La versión emocionante y sin resolver viaja mucho más rápido y mucho más lejos que la corrección aburrida que explica que casi todo ya fue entendido. Y sin embargo, sería un error terminar aquí con una sonrisa de superioridad, como si el Báltico no escondiera nada. Porque su fondo sí esconde estructuras humanas reales. En el otoño de 2021, frente a la costa alemana, en la bahía de Mecklemburgo, un equipo de la Universidad de Kiel dirigido por el geólogo marino Jakob Geersen mapeaba el lecho marino durante un ejercicio de campo con estudiantes cuando apareció una línea de piedras demasiado recta para ser natural. Nadie la estaba buscando. La llamaron el Blinkerball. Casi 1 kilómetro de largo, bajo 21 metros de agua, hecho con unas 1500 piedras cuidadosamente colocadas para conectar cerca de 300 bloques mucho más grandes, demasiado pesados para que un grupo pequeño de personas los moviera. El peso combinado supera las 140 toneladas. Publicado formalmente en 2024, el hallazgo fue examinado incluso por buzos científicos. El arqueólogo Marcel Brad-Moyer, de la Universidad de Rostock, explicó su propósito con calma: hace unos 11.000 años, cuando toda la población del norte de Europa quizás no llegaba a 5.000 personas, ese muro guiaba a los renos hacia un embudo entre la orilla de un antiguo lago y la pared, donde los cazadores podían matarlos con mucha más facilidad que persiguiéndolos por terreno abierto. Los investigadores descartaron explícitamente un origen natural, porque ni una glaciación ni un tsunami arreglan piedras pequeñas para conectar bloques inamovibles. Berit Eriksen, arqueóloga prehistórica de Kiel, admitió que ella fue la más escéptica de todo el equipo, hasta que recordó una frase de Sherlock Holmes: cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad. Aquel muro no siempre estuvo bajo el agua. Cuando se construyó, la tierra alrededor del Báltico se levantaba con rapidez, liberada del peso de los glaciares que se retiraban, y aquel cuerpo de agua salobre se iba transformando lentamente. El mar subió después y se tragó el paisaje entero hace unos 8.500 años. Los investigadores sospechan que un segundo muro, incluso más antiguo, sigue enterrado bajo el sedimento cercano, y el proyecto que hoy estudia la zona planea nuevas inmersiones para recuperar huesos de animales o armas de caza que confirmen exactamente cómo se usó. No es el único caso. Un sitio sorprendentemente parecido, llamado Drap 45, yace sumergido en el lago Hurón, en Estados Unidos, datado en unos 9.000 años y construido para el mismo fin: canalizar caribúes hacia una zona de caza. Y en los desiertos de Asia Occidental y el norte de África existen estructuras llamadas cometas del desierto, con la misma lógica. Aquí está el contraste que lo dice todo. Cuando en el Báltico aparece algo verdaderamente construido por manos humanas, no parece un disco liso, simétrico y sin metal salido de una película de ciencia ficción. Parece exactamente lo que es: una línea de piedras colocada por gente real, con conocimiento y herramientas de la edad de piedra. Poner ese muro confirmado al lado de la anomalía hace que el contraste sea casi imposible de ignorar. Al final, lo que hay en el fondo del Golfo de Botnia probablemente no es una nave. Es una historia sobre nosotros. Sobre lo fácil que resulta que un sensor de baja resolución y un ojo que quiere encontrar algo extraordinario conviertan una roca en un platillo volador. Peter Lindbergh y Dennis Asberg nunca consiguieron la financiación para perforar el objeto y sacar el único núcleo que borraría toda duda, y esa es la razón exacta por la que un puñado de personas, junto con los propios descubridores, sigue sin soltar la idea de que algo más raro espera enterrado ahí abajo. Ninguna institución científica ni estudio revisado por pares respalda hoy otra cosa que un origen glaciar natural. Pero menos de una cuarta parte del fondo oceánico del planeta ha sido mapeado con detalle, y la misma región que produjo un ovni imaginario produjo también un muro de caza real de 11.000 años. La pregunta que les dejo no es si hay algo escondido en el Báltico. Es esta:
¿Cuántas veces confundimos el límite de nuestros instrumentos con el límite de lo posible? ¿Y quién se beneficia de que sigamos creyendo que un misterio nunca se resolvió, cuando la respuesta paciente y sin brillo ya estaba sobre la mesa? Si este tipo de investigación profunda, con nombres, fechas y fuentes verificables, es lo que buscas, suscríbete, porque hay muchas más historias como esta esperando a que alguien apunte el instrumento correcto.